Fui objeto de comparación desde el momento en que nací en este mundo. Esa fue mi hermana gemela fraterna, que nació primero 2 minutos antes que yo. No nos parecemos en nada. Mi hermana mayor nació heredando todo el mejor ADN de nuestros padres. Nací sin apenas raspar el ADN sobrante. Mi hermana es bonita, actúa con encanto y hasta estudia bien. En contraste, yo era flacucha y alta, de apariencia sencilla, una personalidad contundente, pero encima de todo, era un mal estudiante. Mi hermana fue aceptada en una universidad de la Ivy League, mientras que yo fui admitida en una universidad vocacional con especialización en cosmetología. Cuando mi hermana fue aceptada en una universidad de la Ivy League, mi madre actuaba triunfante. Ella actuó especialmente de esa manera con mi abuela paterna, quien le hizo pasar un mal rato por tener solo 2 hijas. Las hermanas de mi papá también eran muy abusivas con mi mamá. Todos ustedes deberían tomar nota. Todos ustedes me habían menospreciado por no tener un hijo todo este tiempo, ¿verdad? Mi hija, a quien ignoraste porque es una niña, ha sido aceptada en la mejor universidad del país. Aunque no era tan buena como mi hermana, que ingresó a una universidad prestigiosa, también fue admitida en una universidad con calificaciones superiores. Pero mi mamá fue demasiado injusta, por no decir una palabra para felicitarme. Si alguien preguntaba por mí, rápidamente cambiaba de tema para hablar de mi hermana. A lo largo de 2 años me había mantenido siendo la mejor de mi carrera, y debido a eso mi profesor me recomendó trabajar en una famosa peluquería y pude empezar a trabajar como staff. Era uno de los mejores salones que frecuentaban celebridades famosas. Sin embargo, la situación para el humilde personal era diferente. Aprender habilidades directamente con los famosos diseñadores de cabello observándolos definitivamente ofreció mérito. Mientras trabajaba como personal, siempre era la primera en llegar al trabajo y estar al día. No quería ser la segunda en mi campo, elegida por nadie más. Trabajé asistiendo a los peluqueros, atendiendo a los clientes, lavando, enjuagando y limpiando. Entre esos, lo que más me molestaba era trabajar de pie todo el día. Tuve que correr en círculos para estar apenas sincronizada con el trabajo de los estilistas. Para cuando terminaba el día, mis pies estaban tan hinchados que no podía ponerme los zapatos. Entonces, los 365 días del año tenía que usar tenis. 3 años habían pasado como tal. Durante ese tiempo, bajo un maestro estricto, lloré mucho por ser regañada tantas veces. Entre mis compañeros de trabajo, fui la primera en ser promovida como aprendiz, el día que me ascendieron a diseñadora de cabello. Mi primer cliente no fue otro que mi supervisor. Su pedido fue simple. Quería que le cortara el cabello de acuerdo con su estilo, por lo que su pedido fue como un cliente que entra en un restaurante y pide que le sirvan cualquier comida. Estaba tan agradecida que me llené de lágrimas, abrumada por las emociones. Decidí aprovechar la ocasión para alegrar la atmósfera de mi supervisor en base a mi observación de él todo este tiempo. Su cabello fue cortado con la punta de mis tijeras en el piso y finalmente terminó. En primer lugar, me sentí aliviada porque el corte quedó como lo había planeado. Mi supervisor giró la cabeza ligeramente de lado a lado, examinando de cerca los detalles de los cortes. Cómo temblaba en tan poco tiempo. Fue entonces cuando mi jefe sonrió. Parecía complacido y dijo, está bien, me gusta mucho. En ese momento me eché a llorar. Por primera vez desde que nací sentí que me valoraban, siendo yo misma. Además, era la primera vez que lo vi sonreír. El maestro que me abrumaba se convirtió en mi actual esposo. Poco después de que me ascendieran a diseñadora, nos convertimos en pareja. Después de 3 años, prometimos casarnos. Decidimos reunirnos con los padres de cada uno para obtener su aprobación. Sus padres fueron muy amables conmigo, así que creí que me aprobarían, y lo hicieron. Mis padres comenzaron a meterse con el trabajo de mi esposo. Por mucho que les explicara que los tiempos habían cambiado, no querían ni oír hablar de ello, a pesar de que eran mis padres. Su irracionalidad era patética.
También me sentí muy mal por mi esposo. Me sentí tan avergonzada que ni siquiera podía levantar la cabeza. Sin embargo, mi esposo no mostró ningún disgusto, sino que continuó visitando nuestra casa, a pesar del trato frío. Él era mejor para ellos que yo, su propia hija. Eventualmente, gracias a los esfuerzos de mi esposo, mis padres finalmente aprobaron nuestro matrimonio. Decidimos conseguir una casa cerca de la casa de mis padres. Era una de las condiciones que mi madre había puesto a cambio de su aprobación. Desde que era niña, supe que mi madre no era del tipo que se preocupaba por mí o me cuidaba. Ella planeó usar a mi esposo. Mi mamá solo necesitaba un yerno como un esclavo para usar sin pagar. En verdad me enojé, pero decidí aguantar porque mi esposo decía que estaba feliz de actuar como un hijo para sus suegros, que no tenían hijos. No mucho después de casarnos, renunciamos a la peluquería donde trabajábamos y abrimos una tienda cerca de nuestra casa. Como era pequeño y carecía de publicidad, enfrentamos dificultades financieras, pero confiábamos en nuestras habilidades. Tuvimos pérdidas durante unos 2 meses, pero después de que una celebridad cercana a mi esposo visitó nuestro salón, ayudó a difundirlo de boca en boca. Nos convertimos en una tienda famosa a pesar de su ubicación remota, donde era difícil conseguir citas a pesar de que teníamos numerosos estilistas. Fue el éxito obtenido después de 3 años. Mi madre empezó a tratar diferencialmente a mi esposo cuando mi hermana mayor se casó. Mi hermana se casó 2 años después que yo. Mi cuñado es británico y es profesor de intercambio en la universidad donde enseña mi hermana. Mi madre solo adoraba y veneraba a mi cuñado, que era extranjero y profesor. Donde quiera que iba, se jactaba de que su yerno era profesor. Mi ira se acumulaba cuando mi esposo de repente dejó de prepararse para abrir nuestro salón y salió corriendo diciendo que tenía que ir corriendo a la casa de mis padres. Era el día en que nuestra tienda estaba repleta de citas. Como se iba por culpa de mis padres, yo no podía decir más y esperaba ansiosa a que regresara mi esposo, mirando el reloj. No respondió a mis llamadas, así que no tuve más remedio que cancelar todas sus citas, disculpándome profusamente. Decidí ir a la casa de mis padres cuando mi esposo regresó totalmente exhausto. Estaba completamente cubierto de polvo. Cariño, ¿qué te pasa? ¿Qué has estado haciendo para que te veas así? Me pidió que le ordenara algo de comer, ya que aún no había comido nada. Instantáneamente me sentí furiosa. ¿Mi mamá no te dio comida todo este tiempo? Cuando escuché la historia de que pintó el depósito en nombre de mi papá, que tenía dolor de espalda, me quedé atónita. ¿Cómo podía enviarlo sin proporcionarle comida con este calor increíble? Poco después de que mi esposo regresara, mi hermana publicó una foto en sus redes sociales. Era una foto de mi hermana y su esposo, sentados alrededor de la mesa del comedor de mis padres, comiendo costillas asadas. Hashtag el asado de costilla de primera de mamá. Hashtag el amor de la suegra es el yerno. Las fotos incluso tenían esos hashtags. ¿Cómo podrían ni siquiera ofrecerse a comer con mi esposo y solo empujar sus bocas gordas por sí mismos? Salí a llamar a mi mamá. Mamá, ¿cómo puede una persona ser como tú? Tienes la mente para alimentar a tu yerno profesor con costillas, pero no tienes el corazón para alimentar a tu yerno más joven. Mi esposo fue a trabajar para papá todo el día. Incluso los esclavos son alimentados para ponerlos a trabajar. Si lo pusiste a trabajar desde temprano en la mañana, deberías haberlo alimentado antes de que se fuera. Deberías haberlo tratado como a un ser humano. Entonces mi madre simplemente dijo: ¿por qué te quejas después de hacer solo un pequeño trabajo como ese? ¿Hacer un gran alboroto por un asado? Si tanto quieres comerlo, tienes el restaurante justo al lado. Si quería comer algo, todo lo que tenía que hacer era preguntar: ¿vino a ti a quejarse de eso? Mamá, ¿cómo puedes decir eso? ¿Solo le das comida si él te la pide? Deberías haberte ofrecido. No me dijo nada cuando regresó. Me enteré porque tu preciosa hija puso las fotos en sus redes sociales, así que me enteré. ¿Qué podría decirte, mamá? Pero debes recordar una cosa, todo es un toma y dame. Mi esposo se casó con nuestra familia antes que mi cuñado. Sin embargo, hasta la fecha, mi madre nunca cocinó para mi esposo, y mucho menos costillas. Ella fue abusiva y usó a mi esposo como si fuese su sirviente. Sentí tanta pena por mi esposo. Podría soportar el trato preferencial de mi madre hacia mi hermana en mi contra.
Todo lo que tengo que hacer es mirar hacia otro lado. Tomé una decisión firme. Si continúo mi relación de esta manera, mi esposo y yo seguiremos lastimados. Decidí rechazar por mi parte a esas personas en nombre de la familia que siempre nos habían lastimado. A partir de ese día dejé de ir a la casa de mis padres. Bloqueé todas las llamadas a mi esposo de mi mamá. Entonces, un día mi mamá me llamó a la tienda. De repente, habló suavemente, invitándonos a mi esposo y a mí a su casa durante el fin de semana. Mi esposo, que estaba escuchando mi conversación telefónica, insistió en que no podíamos ignorarla y me vi obligada a ir a la casa de mis padres. No sabía qué le había pasado, pero para variar salió y nos recibió en la puerta principal. Parecía que había algo que yo no sabía. Mi madre atendió a mi esposo en todo momento, lo que me hizo sentir incómoda durante la cena. Incluso puso los bocados de comida en el tenedor de mi marido, llamándolo mi yerno a mi hijo, como si estuviera cantando. Sentí que estaba tramando algún plan. No hacía mucho tiempo que los padres de mi cuñado habían venido de Inglaterra, y su madre desaprobaba a mi hermana mayor. Supongo que su disgusto se reflejaba en todo su rostro. Supe que mi hermana había sido maltratada e incluso racialmente discriminada por su suegra. Mi mamá no sabía nada de eso hasta que lo presenció accidentalmente. Mi mamá se puso furiosa y se quejó con mi cuñado al respecto. Sin embargo, actuó como si no entendiera español cuando otras veces lo hablaba con tanta fluidez. Mi madre ciertamente fue apuñalada en la espalda. Ella insistió en que mi hermana se divorciara. Sin embargo, mi hermana protestó contra ella, diciendo que se ganó su cátedra gracias a su esposo y se negó a divorciarse. ¿Por qué crees que estoy viviendo así? Es todo por tener una mamá y un papá ignorantes como tú, que no tienen dinero. Mis colegas que incluso están menos calificados, incluso obtienen la titularidad completa porque tienen padres ricos. Conmigo solo tengo a mi esposo en quien puedo confiar. Entonces, ¿cómo podría divorciarme? No lo haré. No, sobre mi cadáver. Como mi madre se enfrentaba a tal situación, estaba haciendo un gran espectáculo al atender a mi esposo para variar. ¿Por qué usan a mi esposo en el medio en lugar de resolver sus problemas por sí mismos? Me sentí tan incómoda que no supe cómo pasé la cena. Mi cuñado sacó un joyero pequeño de su chaqueta para dárselo a mi mamá. Sin embargo, cuando abrió la caja solo había una horquilla. Solo de un vistazo me di cuenta de que era uno barato que venden los vendedores ambulantes. En ese momento, el rostro de mi mamá se distorsionó ferozmente. Mi cuñado compró una horquilla tan barata, pero le estaba dando mucha importancia. Dijo que dio la vuelta al mercado más de 10 veces para buscar uno que le quedara bien a mi mamá. No sé si es la diferencia de cultura, pero mi cuñado siempre traía regalos humildes. Debido al incidente anterior, mi madre esperaba algo más de él, por lo que nuestra madre decepcionada no pudo controlar sus expresiones faciales de enojo por el comportamiento de mi cuñado. Mi esposo, que estaba observando la situación, me hizo tapping. Me estaba insinuando que le diera el regalo a mamá rápidamente para que se sintiera mejor. Saqué un sobre con dinero de mi bolso y lo empujé hacia ella. Cuando mamá vio el sobre de dinero, su rostro se iluminó. Salvo que es de etiqueta abrir el sobre de inmediato, lo miró cuando sus ojos se abrieron con sorpresa. En él había un certificado de regalo de $10,000 para un crucero de lujo. Mi mamá estaba tan feliz que no podía dejar de sonreír. Madre mía, lo siento, cometí un error. Saqué el sobre equivocado. Ese es el de mi suegra. Esta es la tuya, ya que prefieres el efectivo. Así que lo puse en efectivo. ¿Está bien? Le arrebaté el sobre de la mano a mi mamá y le di el sobre que tenía un billete de $100. ¿Qué es esto? ¿Solo $100? ¿Le das a tu suegra un boleto de crucero de $10,000 y yo solo recibo $100? ¿Cómo puedes llamarte hija? Parecía herida e incluso se le llenaron los ojos de lágrimas. Mamá, ¿por qué actúas así por una simple cosita como esta? Me han tratado peor durante más de 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué me trataste así? No eres una extraña, sino mi propia madre, pero ¿por qué actuaste así? ¿Dijiste simplemente 100? Para ganar ese dinero, ¿sabes cómo me paré todo el día? No te lo dije antes,
Toda relación es un toma y dame. ¿Sabes lo bien que me trata mi suegra? El día de mi cumpleaños me compró una máquina de masajes porque trabajo todo el día y me envió comida, preocupada de que me saltara las comidas. Y pasa de vez en cuando para llenar mi refrigerador con todo tipo de comidas caseras. ¿Crees que eso es todo? Durante las vacaciones, quiere que descanse, por lo que se va de viaje con sus amigos a propósito. Ella me quiere mucho, a diferencia de ti porque en lo único que piensas es en Emilia. Entonces, de ahora en adelante, planeo hacer exactamente lo que he recibido de ti. De ahora en adelante, nunca llames a mi esposo, él es muy caro. No es alguien a quien puedas llamar en cualquier momento para ponerlo a trabajar a tu antojo. Tomé la mano de mi esposo y salí de la casa de mis padres. Mi esposo insistió en que entráramos a disculparnos con mi mamá, pero me negué rotundamente. Mis padres que abusan de mi esposo y de mí tampoco son necesarios para mí. Poco después, mi hermana finalmente se separó de su esposo. La gente dice que puedes entender a tus padres una vez que te conviertes en padre, pero sin embargo me pregunto, ¿entendería el comportamiento de mi mamá solo porque me convertí en madre al tener un bebé? ¿Llegaría a saber por qué me maltrataba? No me parece. En este momento, solo quiero concentrarme en las personas que me aman y se preocupan por mí, como mi esposo, que duerme a mi lado, y mi bebé, que está en mi vientre.